Graveta y... Bien, Bueno, buenas tardes. Aquí estamos reunidos con Germán Pesaro, el maestro de la escuela Budao de Tai Chi y profundización en esta búsqueda de la conexión interna. Y juntamos un par de preguntas para compartir con él y a favor de todos sus seguidores y practicantes, en la medida que esto pueda servir para iluminar. eh, y bueno, quizá no sea muy larga la entrevista, pero pese a su brevedad, ojalá sea un poco profundo el alcance que puedan tener nuestros intercambios. Bueno, mi nombre es Lucas, saludo a mis compañeros y al profe acá presente. Bueno, Germi, para empezar con algo del chamullo ninja, eh, ¿qué es esto que decimos cuando nos referimos a Ichi-Li y decimos un collar de perlas sobre la mesa? bueno, I Chili es lo que se llaman las tres armonías internas. En las artes marciales internas, todas. En todas las artes marciales internas. En I Chuen, en Xini, en Pakua, en Tai Chi, en Liu He Fa. Y es, como dice esta metáfora, que el que comanda no es la fuerza bruta, no es el habitual modo de moverse. Hola, hola, hola. Ahí me escuchás, estoy. Sí, te perdí cuando decías en todas las artes internas. La conexión acá, donde estoy, suele ser así un poco oscilante. Esperemos que sea Bueno, buena. dale. Y, y estas armonías internas lo que proponen es, en lugar de mover el cuerpo a través de la fuerza bruta y de la contracción muscular simplemente, como reeducar a que sea como en principio, como parte del, cierta etapa del camino, porque las enseñanzas muchas son ciertas al principio y luego dejan de serlo. Entonces, como parte del desarrollo, en las primeras instancias de la práctica interna, uno se mueve con su intención su chi. El chi es lo que mueve el cuerpo, ¿no? Ese es el camino de Mm, cultivo interno y de generar lo que se llama Xin Lu o vías por donde viaja el Xin, la fuerza. Entonces, la metáfora del ujú, collar de perlas es como si la mano es la intención, la mano que va a agarrar el collar es la intención, el hilo es el chi y las perlas, el peso de las perlas es el peso del cuerpo. Entonces el cuerpo ujú. responde al chi y el chi responde a la intención. Qué bueno. ¿Y la traducción literal del I Chili nos serviría de algo o no tiene sentido para nuestro Y habla chi española? es intención y intención, chi es energía y li es fuerza o músculo, fuerza muscular. Dentro de nuestra línea particular de Tai Chi Chuan, lo que es que vos con tu intención vas a generar, liberar, soltar. Ese soltar va a producir dos tipos de movimiento. Uno es soltar a favor de la gravedad y otro, al soltar la tensión de la presión que se genera, va a generar espacio interno. Y ese espacio interno, en forma de olas, empieza a generar el movimiento, un movimiento interno, ¿no? El espacio interno te va a hacer mover finalmente el li, lo más corpóreo. Que bueno, es como una propuesta a ir de lo más sutil a lo más denso y Sí, no al revés. ujú, así es. Es eh, como si fuera un camino más posible de transitar, ¿no es cierto? Ir de lo más sutil a lo más denso. Sí, Sin total. embargo, también es posible y lo hacemos, este camino contrario de ir desde lo denso a lo sutil, Sí, claro que sí. cuando damos vuelta el- la óptica y le entramos por el otro lado al haz de luz.
Y acá para esto que decís y de lo denso a lo sutil, hay un dicho también dentro de la jerga del Tai Chi Chuan que es, los principiantes hacen una forma larga, los avanzados hacen una forma mediana y los maestros no se mueven. Entonces, al principio para generar esta movilización de energía yo hago un movimiento largo, muy amplio. Luego puedo lograr lo mismo haciendo menos. Y luego no necesito moverme externamente, que el flujo de energía interno ya es muy grande y expresa lo que debería hacer. O sea, las funciones del Tai Chi es que vas logrando más espacio interno y que vas abriendo los canales. Entonces ya un maestro para abrir sus canales no necesita hacer el movimiento. Ya hace así y vos lo tocas y lo vas a sentir. Y se va incluso a manifestar en muchos estratos, digamos. Pero este es el dicho, ¿no? Como una forma de pasar desde algo más burdo y como forma larga a gestos más sutiles y pequeños a ningún movimiento. De hecho, los animales pareciera ser que para metabolizar la energía, nosotros los humanos como animales también, pero los otros animales mamíferos lo hacen con una forma bien grotesca, ¿no? Cuando, por ejemplo, agarran un alimento, ¿no? Y todo el movimiento que eso involucra, ya sea cosechar un pedazo de pasto o matar a otro animal, comerlo, que tiene un movimiento todo, ¿no es cierto?, muy bruto. Después una parte de la digestión, que va a ser como algo más pesado, que se mueve menos, ya está en un plano interno, ¿no? Y después una siesta ahí para rubricar esa asimilación cuando pasan de vía los elementos. Es Eh, una buena metáfora. como, aunque, Porque, aunque no queramos, aunque no queramos, si dejamos de interrumpir tanto, valga la redundancia de esta interrupción que te acabo de hacer, se manifiesta, ¿no es cierto?, ese poema. sí, así es. Porque en la digestión hay mucho movimiento interno, pero poco movimiento externo, y ese movimiento interno es de lo más importante, de lo más vital. O sea, no importa lo que me lleva a la boca en Mm, realidad, lo que importa es lo que realmente logre digerir. claro, lo que puedo asimilar. Sí. Bueno, después vamos quizá en otro momento, profundizar sobre esta idea que es esto que podemos digerir del chi, qué podemos asimilar y qué descartamos, ¿no? O cómo nos podemos relacionar con eso. Mm. Eh, y, y yendo a otra cosa puntual de la práctica, cuando incluimos, por ejemplo, vectores de Yichuan, Sí. ¿qué le estamos queriendo aportar a nuestra práctica? Ya que viene a iluminar otra parte, ¿no es cierto?, del fraseo. Sí, el I Chuen, bueno, tiene el mismo principio de mover la intención o moverse a través de esa intención como más sutil, desde nuevo desde lo sutil. Y lo que hace, lo que busco también es una manera de generar espacio interno a través de una mecánica interna inversa al Tai Chi. Entonces, el, el Tai Chi tiene indirectamente un principio que es Dui La. Dui La, que es como estirar entre. ¿No? Que una parte va hacia acá y la otra va hacia el otro lado y como estoy y el cuerpo está como activo y estirándose, ¿no? Entonces, cuando yo hago movimiento, lo que empieza a pasar es que todo mi cuerpo pesa, mi intención va allá y el cuerpo se estira y se genera una diferenciación entre mi intención que está puesta en un objetivo, eso me va a generar el movimiento, y el peso, realmente la capacidad de soltar el peso pesado. Y en esta diferencia hace twing y se genera el espacio interno, que es como una fuerza que al abrirse genera vacío en el medio y genera una fuerza neumática también. Y una fuerza elástica. En el Ichuen se busca lo mismo, de distintas maneras y por segmentos. Entonces, puede favorecer, a mí, esta es una interpretación propia, ¿no? Que el Ichuen es una manera más, es un camino más corto, más breve y más forzado, entonces menos armonioso. Pues si, mientras haya que forzar algo es menos armonioso.
dentro de la perspectiva del Tai Chi, ¿no? Entonces es como para Claro. que pueda las personas experimentar rápidamente esa conexión elástica. Por ejemplo, en el Lichun uno puede hacer una intención con el brazo hacia allá y generar la misma fuerza, ¿no? Elástica, sin esta armonía del Tai Chi que involucra todo el cuerpo. Claro. Eh, y la ganancia de la percepción de percibir el espacio interno a través de esta separación, ¿no? Entonces, al generar este distanciamiento, esto me da como resultante el poder percibir más y más el espacio interno, que es por Y, el cual en el Tai Chi van a existir esas olas, que en el I Ching no existe, esas olas de movimiento. ujú, como si tuviera otra manera de manifestar el yin yang. Sí, 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 sí. ¿Y es una técnica propia también del Tai Chi o el I Chuen es una parte del lenguaje dentro del arte marcial que refiere a otra práctica también? El I Ching es lo que sería una meta arte marcial, y porque es más bien un sistema de lograr fuerza interna en forma acelerada. ¿Bien? Y como dije antes, en el Tai Chi uno va pasando por distintos estadios y lo que al principio es verdad, más adelante deja de serlo. Entonces, el I Ching es relativamente nuevo, es como si fuera de los años 30, 1930. Lo que tiene es que la persona que, que creó el I Ching se basó en unos manuscritos antiguos sobre principios internos que se llaman I Ching Ching. I Ching Ching es un... Se dejó de escucharte. I Ching Ching. I Ching Ching, A ver ahí. Sí. I Ching Ching es un tratado de transformación del cuerpo. Un tratado de transformación del cuerpo. Ese tratado es un proceso que tiene distintos estadios. El primer nivel de I Ching Ching es la primera sección del Tai Chi en el que uno genera la separación entre los huesos y la carne. Entonces, cuando me paro en los huesos y dejo que caiga la carne, ahí se empieza a moverse el primer mecanismo chiquito de I Ching Ching. Entonces, en ese es como si la carne dejo más pasivo los músculos de locomoción y el peso de la gravedad va a hacer tirar como unas pequeñas conexiones y va a generar, y eso es incómodo, y va a empezar a tirar como de las uniones de las fascias y el tejido conjuntivo. En los últimos estadios del Tai Chi es donde se completa el sistema de I Ching Ching de transformación del cuerpo cuando se logra la condición corporal de Pong. Pong. Pong, que supuestamente la fuerza inicial y básica del Tai Chi, es una. En el Tai Chi lo hacemos, o sea, hacemos Pong, y es Fa, es una técnica, hasta que se vuelve Ajá. un Pong, hasta que se vuelve una condición. Cuando se vuelve una condición es que ya transformé mi cuerpo con el sistema alquímico de I Ching Ching también, que lo tiene el Tai Chi. Entonces, lo que pasa Ujú. finalmente es que tu cuerpo es como si se robustece o alcanza de nuevo la primavera, en donde el espacio interno y la tensegridad es completamente redonda, se dice. Y es cuando ya terminé de separar, generar ese espacio interno y ese alargamiento en los tejidos y luego el cuerpo empezó a abrirse. Es como si los nervios, o acá se abren los nervios y se abre no hay contracción muscular, sino que la fuerza se disipa hacia afuera, ¿no? Es como tu hija. Tu hija tiene un poco ese estado, el estado de Pong, como de primavera del cuerpo, y lo tiene por otras causas, porque tu hija y nosotros, los niños, hasta los 7 años, tienen un Dantien. Luego lo pierden, porque ese Dantien es una fuente muy grande de energía que le sirve para crecer. Pero después de los 7 años, ese robustecimiento y esa fuente así de energía, ese centro en el centro del abdomen, se empieza a dispersar como energía yang, como la mente. A medida que la mente se va como dispersando,
esa energía, ese campo, se deja de existir, literalmente. Entonces lo podemos construir en el Tai Chi con el proceso de Xing Xing, que no es en el abdomen, solamente es todo el cuerpo, un gran Dantien, o le dicen el Dantien marcial, Ujú, o con un proceso de Neigong, volver a crear la píldora inmortal, la perla inmortal, tiene muchos nombres. ujú, Así que lo que hace Wang Shangsai en el I Ching es interpretar, él mismo había aprendido Xin Yi de un gran maestro, que era su abuelo, su tío abuelo, y, y pudo encontrar fragmentos de, de este I Ching Ching. Ahora, I Ching Ching no es un movimiento. No hay un movimiento que sea I Ching Ching y uno que no. Porque si ahora buscamos en YouTube I Ching Ching, vamos a encontrar algo que yo también lo aprendí en mi adolescencia, creyendo que era I Ching Ching, pero no lo era. Porque I Ching Ching es una forma de trabajar en el cuerpo con unos principios. O sea, no importa si hago este movimiento o cualquier otro. Tiene que afectar a una parte de mi cuerpo de una manera determinada. Hace que tu piel se vuelva como un tambor. Te convertirías en un gran tambor, Lule. De verdad, te vuelve como piel de tambor. Te hace como si la fuerza va hacia afuera y hace como que sea como elástica. De hecho, piel de tambor es una de las formas metafóricas de aludir a ese estado. Ya estás ansiándolo, ¿no? No, no porque vivo en una zona de muchos tamboreros y temo que si eso ocurra, mucha gente venga a batir mi cuerpo y no pueda descansar. Aunque No, quizá podría llegar a un estado de relajación inducido nada despreciable. claro, claro. Eh, bueno, ya también profundizaremos, si se puede, en otra oportunidad sobre I Chuen y su afectación a nuestra práctica. Eh, y en nuestra práctica, que ahora en este momento de la primavera del 2021, que estamos eh, ya madurando una masticación muy profunda sobre la primer parte de la forma 37, eh, del estilo Yang, de la transmisión de Chen Manqing. Sí. ¿Cómo llegaste a elaborar esta forma en particular? A darle esta interpretación y a compartirla de esta forma. ¿Es una cosa que has recibido de esta forma o, o a través de todo tu trabajo particular, de tu bitácora de viaje, lo que aprendiste se vio salpicado por tu camino y de esa combustión surge esta forma particular de hacer la forma? Bueno, es una buenísima pregunta y justo ayer estaba hablando con un practicante del estilo Wu de Tai Chi, que creo que es uno de los más así letrados que existen, de los que saben de muchísimo de cuestiones históricas, y él decía, y coincido con esto, de que el Tai Chi es como un mapa que se partió en pedazos, como un mapa que se partió en pedazos, en muchos pedazos. Y Y encuentra que por eso es que también, viste, cada familia del Tai Chi, la familia Wu, la familia Yang, la familia de Juan Shenxian después, porque, o Yang antiguo, o sea, de Yang de hecho hay muchas diversificaciones. Yang Banhou, de Yang Luchan, son distintas y hacen un Tai Chi muy distinto, pero tiene que haber una pauta que conecta. Y cada persona, y de hecho en los años pre-pandemia, hubieron 3 años en donde había una convocatoria de maestros de Tai Chi, que éramos unos 20, que traíamos una vez por mes, una vez cada 2 meses a un maestro del exterior. Y, y acá conociendo a Qian Lanken, a Liu Ming, a Yuan Yunming, a mis primeros maestros, a Chen Guangzong, a Chen Xiaowong, veía que como que cada persona realmente hacía un Tai Chi muy distinto y que tenía un mapa distinto. Y era un pedacito de un mapa. Y que realmente no eran uno que se oponía a otro, no eran contrapuestos. Y más adelante, con la práctica, me dio el entendimiento de que incluso los que parecían, por momentos que yo pensé que eran opuestos, eran estadios. Claro, en este estadio, hasta desarrollar esto, está bueno practicarlo de esta manera.
Luego el mapa cambia a otro estadio y lo empecé como a cada vez más a vivenciar más Ujú. hasta llegar a lo que es ahora este desarrollo del Tai Chi. Pero te repito la frase de Chen Manchin. Chen Manchin o Chen Weiming, no me acuerdo, pero cuando enseñaba, él decía, te dejo, te enseño todo esto que sé, pero en realidad te voy a enseñar un 70%. Te voy a enseñar un 70%, no te voy a enseñar todo. El otro 30% descubrilo por vos, decía. Y el tipo, aunque en realidad te decía que no te enseñó todo, que te enseñaba solo un 70%, te estaba enseñando todo. Para que vos también, en vos mismo, y esto es una de las cosas que más aprendí, o sea, que en donde más aprendí, bueno, con alumnos aprendí mucho, con mis maestros aprendí muchísimo, pero eh, forjando, o sea, hoy por ejemplo hice 20 minutos de Sansuan Gong y hice dos Song Gongs, ¿no? Durante 15 minutos. A la mañana, clases y así. Pero en esto es en donde aprendo realmente. Donde Eh, se empieza a revelar el mapa el cauce que va uniendo los fragmentos del mapa. las dos cosas, sí, sí, lo que une, o palabras, porque yo también traduje, y esto es importante también porque esto es clave también, tener los textos clásicos, o sea, leer los clásicos del Tai Chi, que no son muchos, no es mucho, no estaban traducidos, yo los traduje varios al español, son varios textos clásicos, o sea, está bueno no quedarse con uno solamente, que son, eh, digamos, de un nivel profundísimo y hay que hacerlo y volver o sea, leerlo y volver a leerlo y hacer la forma y volver a hacerla. Porque uno en la misma forma encontrás varias respuestas haciendo una forma. Encontrás respuestas. Si lees el clásico, y de hecho el maestro Wang, que es un hombre con el que me estoy hablando en pandemia, me decía, hablando de por qué hay tantas diferencias de maestros en cómo practican, y dicen, por su forma de interpretar los clásicos. O sea, incluso sabiendo los clásicos, que ya es un montón, puedes interpretarlo de manera distinta. Y poder abrirte a la posibilidad de volver a hacer algo una y otra vez, una forma, una y otra vez, y encontrar algo nuevo y desarrollar más, ¿no? Con un poco un mapa de viaje, pero luego abrirse a habitar el misterio, ¿no? Que ese es otro 30%. Claro, claro, que es agarrar al símbolo del yin yang, que a priori parece un esquema de oposiciones, y torcer, o sea, girarlo para que los dos círculos queden uno sobre el otro y ver que es una vía, ¿no? Y Tal no cual. que, aunque aparenta ser una mesa de ping-pong, que se pasa la pelota de un lado al otro, eso es más en la superficie, ¿no? Pero después es como un ducto que está en permanente fluir y se Sí. va revelando, ¿no? Parece. Bueno, eh, de hecho, que decías, eh, hasta le dicen la forma corta, incluso, Sí, ¿no? Papá decía sí, un 70-30 y cómo se van transmitiendo las partes del mapa y de hecho que se le diga la forma corta ya deja también, ¿no? Como deja unos puntos suspensivos para uno querer preguntarse por lo menos de dónde vienen las formas largas o cómo era ese origen. No porque tenga más utilidad que la forma corta, pero sino que en el lenguaje mismo de esto parece ser que siempre hubiera como un cabo sin atar para que uno tenga que mantener una parte de la mirada siempre con ganas de hacer foco, ¿no? tal cual. La cantidad de movimientos de la forma son los movimientos que el maestro considera que son los necesarios para poder transformar el cuerpo. O sea, para hacer esas olas de movilización, en este estadio de la práctica, ¿no? Esas olas de movilización de chi, que con esos 37 movimientos van a impactar en los canales para abrirlos completamente y que tu cuerpo llegue a ese estado de transformación cuerpo-mente, ¿no? Y en esta idea subyace
otra idea que también, o sea, mi mapa interno fue cambiando muchísimas veces en la práctica, pero cuando yo empecé, yo, yo pensaba en hacer la forma perfecta y hacerla igual cada vez, cuando tenía 13 años, ponele. Y no se trata de eso, o sea, porque vos, la forma es un instrumento para transformarte a vos, no para hacer la forma perfecta, sino para, va a depender de qué manera hagas la forma, si la haces con sinceridad, va a depender eh, de cómo está tu tensión muscular, de cómo está tu posicionamiento muscular y tu mente, y qué faceta del diamante estás puliendo, o sea, qué aspecto estás buscando interno desarrollar particularmente para que el diamante en su totalidad brille, todos los, todos los principios brillen. Ujú. Y entonces, no solamente transformarte, sino también que se revele tu estado, ¿no? Porque a medida que la práctica de la forma pasa por tu ser, se revela el estado en el que tu ser está, ¿no? Por eso, aunque lo intentemos, nunca puede ser hecha dos veces exactamente igual. Exacto. Es que si lo fuera, si la hago igual cada vez, quiere decir que estoy haciendo la forma basado en forzar. Estoy forzando la forma. Claro, estoy más pendiente del externo, de que lo que Exacto, parece para el lado de afuera. exacto, exacto. Bueno, bueno, tenía algunas preguntitas más, pero me parece que ya el ratito que hemos compartido estos mates no ha sido breve, eh, así que podemos redondear acá y si te Dale, parece, buenísimo. hacemos, o sea, porque hay un par de preguntitas más, son quizá breves, pero que dan para abrir un rato más profundo y como que están ahí queriendo subrayar esta idea de que queden puntos suspensivos para seguirla. Dale, dale, hagamos eso entonces. Dale, dejemos los puntos suspensivos. Bueno, entonces la seguimos en la próxima. Dale. Ahí Gracias, dejo. Maestro.